Y dada la cuestión en las situaciones que nos encontramos, no puedo decir que no. Así que, en todo caso, Fer, ¿vos lo continuás? Sí, no hay problema. Bien. Bueno, el otro día yo les mandé unos esquemas horrorosos. Les pido mil disculpas. Le pedimos mil disculpas, porque esto es una culpa compartida, pero más mía que de Fer, porque estos esquemas no se los llegué a dar. Tampoco ameritan, ¿eh? Pero el segundo que encontré me parece que por ahí nos serviría para una idea que quedó ahí boyando con los que me decían que tenían todavía problemas para acceder a los enfoques generales. ¿Mm? Pero bueno, vamos a tratar de ser ordenados. Voy a tratar de presentar. Aguanten que lo encuentre primero. Tenerlo tenía acá, creo que lo tenía. Eh, bueno, vamos ahora. Bueno, este es un esquema, es el esquema más infamante, digamos, pero eh, digamos, como fui hablando en forma bastante más desordenada que en otros momentos, quería que quedaran estas tres líneas para después poder separar y ir y volver, ¿no? Recuerden que la idea del enfoque este era tomar 1930, 1955, básicamente por el tema de la industrialización, que nuestra industrialización es la ISI, industrialización por sustitución de importaciones, que supone una industrialización sin revolución industrial, que también supone, en nuestro caso, una ISI dentro de los dos modelos que hay. Hay una industrialización por sustitución de importaciones en el mundo que surge a partir de modelos pensados para exportar, para aportar bienes manufacturados de esa industrialización, y el caso de la Argentina, que sucede como un epifenómeno eh, de el achicamiento de la oferta de las economías industrializadas que nos proveían de manufacturas industriales y de insumos industriales. Entonces, ahí está el nicho del proceso argentino. Ahora, digo una cosa más. Recuerden que también yo estoy jugando con otras paradojas que se las marqué, pero es bueno recordarlas, que marcan Mulmi y su portantiero. ¿Las paradojas cuáles serían? El primer hito, el principio, si ustedes quieren, más ideológico, es el peronismo, es el periodo y la fuerza política y la estructuración político-económica que define una industrialización contrariamente al periodo que fue calificado, rubricado como década infame, asociado al desarrollo de la restauración productiva de bienes primarios.
Bien, lo que estamos diciendo acá, paradojalmente, es que en el periodo previo comenzó la industrialización por sustitución de importaciones, en donde la paradoja es, tenemos un modelo dominado por conservadores que intentan, como dijimos en la clase pasada, reflotar, restaurar ese orden unido a la metrópoli para seguir exportando bienes primarios, pero a la vez, en ese mismo periodo, ocurre concomitantemente, digo concomitantemente no porque sí, porque no ocurre paralelamente, ocurre concomitantemente el desarrollo de una creciente industrialización, creciente, importantísima industrialización, que permite dos hipótesis. Una, de que ese modelo conservador no haya intentado la industrialización, pero que la haya permitido, más allá de su acuerdo con el poder fáctico fenomenal de los propietarios, el principal grupo de poder económico, o que, como dicen los autores Murmis y Portantieros, lo que pasó entre el 30 y el 43, pero más concretamente entre el año 32-33 y el 43, es que hubo una alianza de clases, en donde un sector dominante de la producción primaria y un sector de la producción manufacturera, como sector minoritario, acordaron necesidades complementarias. Dotar al mercado interno de los bienes necesarios para reducir el uso de las remesas, digamos, de comercio internacional que escaseaban, porque estábamos en un periodo de proteccionismo y de caída de la exportación. En ese contexto es donde se mueven Murmis y Portantiero, diciendo, no, entonces hay una alianza de clases entre el sector primario poderoso y uno de los sectores manufactureros. Hay un sector primario que es disidente, el de los productores ganaderos es disidente a este acuerdo. Después lo vamos a ver, ese es el problema de las carnes. Y hay otro tema que también es paradojal, que sería el siguiente. El peronismo parece ser el movimiento que colecta, que tiene como principal artífice histórico la concentración para representación política global de los trabajadores. Es decir, convertir a las agrupaciones sindicales, convertirlas primero en un poder fáctico que puje con los poderes fácticos económicos, llámese agro, llámese empresarios, y los pone en un lugar de prelación, beneficiando los elementos, las categorías básicas de ese estamento: el salario, pleno empleo, acceso a bienes, bienes de confort, etcétera, ocio, bla, 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 defensa del Estado, todo eso que llamamos estructura de bienestar. Lo que están diciendo acá Murvis y Portantiero es, bien, paradojalmente, no fue el peronismo el que ipso facto generó esta situación, sino que gremios sindicalistas y socialistas desde mediados de la década del 30 pujaban por una búsqueda de poder político y, negando la teoría de Gino Germani, lo que dicen Murmis y Portantiero es, no hubo una clase sin pasado sindical que se convirtió en la manipulación de Perón. ¿Vieron? La teoría de Germani es, el peronismo es básicamente la representación de los sectores del trabajo que no tienen representación sindical, no tienen tradición clasista. Por lo tanto, Perón los manipuló. Murmis y Portantiero que dicen, no, la vieja guardia sindical estaba esperando un momento, estaba esperando un Perón o una instancia para establecer un marco de acuerdo. Lo dejamos como marco hipotético. Por eso es tan interesante, me parece, el texto de Murmis y Portantiero. Lo quería dejar acá, obviamente, en todo caso, si ustedes quieren, leemos alguna parte, lo desarrollamos mañana, pero me parece que es un texto como el de Pucciarelli, que nos habla de la estructura social, en este caso, alianza de clases, y que explica
en buena medida la previa al peronismo y las condiciones de posibilidad del desarrollo del peronismo en su estructuración político-económica. Bien, lo dije toda de una, a ver si quedó algo que podamos discutir, si esto que dije se entendió, le podemos dar una vuelta. Profesor, le hago una consulta. Esa alianza de clases que usted dice, en ese, me imagino cuando uno hace alianzas tiene que ceder, ¿no? Ciertas cosas. ¿En qué es lo que cedió, digamos, que a priori no estaba tan convencido, digamos, el peronismo, ¿no? No, para. La alianza de clases se da en la estructura del periodo 33-43. Ok, sin peronismo todavía. ¿Está bien? ¿Qué sería la Pero, burguesía con la burguesía nueva industrial con la oligarquía? Esa sería la unión de clases. a ver, digámoslo fácil. Lo que decía Dujó, el ministro de Agricultura, comprarle a los que nos... bueno, sigue el compañero. Creo que salió otra atención. Sí, creo que sí. Bueno, nos quedamos todos en silencio. Vos, Leila, dale a la clase que, ¿no? ¿No estaba Fer? Bueno, Seguí vos, Maxi. Seguí vos, Maxi. Espero, Maxi, que saltes y Dale, empieces a Peroncho. hacer lo mismo. Te quiero ver ahí, ¿eh? Si fuese sobre peronismo ya la podría dar tranquilamente. El periodo anterior se me complica. Bueno, podemos conversar entre nosotros. Lo que recién el compañero estaba hablando sobre la alianza de las dos clases es el sector de producción primaria, y cuando el compañero dijo sobre la burguesía y la oligarquía, en el caso del sector de producción primaria, ¿se refiere a la burguesía? No, la producción La primaria burguesía. es terrateniente, es la oligarquía. A la oligarquía en este caso. A los terratenientes, exactamente. Ok. Y yo lo que quería saber, habría que saber qué tipo de alianza, ¿no? Es la que hizo los productores primarios con los Sí, manufactureros. me parece, Ariel, que más que nada lo que quiere decir el tipo es que no hay ahí una competencia, que más o menos se alían para ver a ver cómo seguimos, pero que no hay una disputa ahí de ese campo. De ahí me parece que viene. El ejemplo de esa disputa es la guerra civil yanqui. A esa disputa entre industrialistas y sectores de producción, la producción primaria, acá no se da, acá hay una alianza, un consenso, digamos, porque obviamente la burguesía es absolutamente minoritaria, por lo menos hasta el 44, 45, 46, ya con los ingresos del IAPI, que hay un fomento del Estado. En realidad, entre el 33, la depresión lo que provoca es que claramente nos dejen de comprar cosas, por eso el pacto Roca-Runciman. Si no tenemos exportación, no tenemos divisas. Si no tenemos divisas, no compramos insumos para la industria, no podemos, y tampoco podemos importar bienes industriales ya producidos. Entonces, ahí es oferta y demanda, digo. Si hay gente que necesita comprar una heladera y no la podemos importar, la tenemos que empezar a fabricar. Ahí surge, por ejemplo, Siam. La fábrica de heladeras Siam surge en esa época, previa al peronismo. O sea que es para reducir los efectos de la escasez también mundial, ¿no? Para mí materia prima. Es un proteccionismo, para mí involuntario, obviamente, porque no es que deciden. Es una industrialización claro, forzosa. para proteger el mercado interno también, ¿no? Claro, es para abastecer el mercado interno, totalmente. No, nunca va a ser exportable la producción industrial argentina, jamás. Ni con el peronismo, ni después del peronismo, ni antes del peronismo, jamás vamos a exportar nada. Claro, siempre para el mercado interno. Sí. Sí, viste que Gino Gervani decía revolución, industrialización sin revolución industrial, ¿no? Porque
por eso, por lo forzoso que fue, digamos. Claro. Es que pasa toda Latinoamérica por el mismo proceso. La industrialización por sustitución de importaciones es general, no es acá nada más. Después tiene más o menos aval estatal, pero no. O más o menos apoyo. Yo me acordaba del texto de Corol y Bellini que explicaba, por ejemplo, que con la crisis del 29, Argentina, o sea, le afecta, pero hasta cierto punto, hasta cierto límite, porque Argentina como exportadora de productos primarios, hay productos de difícil sustitución, entonces bajan los valores internacionales, pero hasta cierto punto. Y como, por ejemplo, Irigoyen trata de marcar ciertos límites como la salida del oro, y bueno, después fue el golpe de Estado de Uriburu y aplicaron algunas restricciones, o sea, más que restricciones, crearon nuevos impuestos y los impuestos que ya estaban los hicieron todavía más estrictos, pero no lograron frenar del todo la recesión, pero después igual la economía argentina se recuperó. Yo le entendí eso al autor Corol, que se recuperó un poco más rápido que las industrializadas, que se recuperaron recién con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Y te acordás que habían dicho que Argentina dentro de todo se salvaba con esa depresión que había porque era un exportador de productos primarios, así que algo podía colocar, digamos, igual afuera, ¿viste? Carnes, granos. Sí, cereales también. Sí, para mí el déficit no es lo que puedas colocar afuera, o sea, en cuanto a las exportaciones, que sí, igual lo hay, porque pasan dos cosas fundamentalmente, como nos deja de comprar, no solo nos deja de comprar el Reino Unido, sino que además decreta la inconvertibilidad de la libra. Y eso nos deja, hablando mal y pronto, culo para el norte, justamente, porque no tenemos, empieza a haber escasez de divisas. O sea, no, primero que no tenemos para importar, y segundo que si hay algo para importar, se lo van a exportar a otros países, los países productores. Se deprime la industria y el mercado interno es lo que se resiente. Ese es el problema. La exportación, mal que mal, a alguien le vas a vender, sos productor primario. Igual no te va eso no quita que hayas tenido 2 o 3 años malos y que hayas tenido que caer en el pacto Roca-Runciman, que es bastante entreguista, y que está resignando un montón de... Nefasto, si lo lees bien, viste el pacto de Ottawa, bueno, cómo Argentina tiene que vender por debajo de los... Le va a comprar siempre y cuando sea por debajo de los valores de la Commonwealth. Sí, sí. Sí, entiendo. De hecho, creo que el pacto lo terminamos firmando porque para Gran Bretaña somos una especie de pseudo colonia y se apiadan un poco. Dicen, bueno, no son del Commonwealth, pero vamos a incluirlos igual a estos tipos porque venimos invirtiendo acá hace mucho, pero la verdad que no lo hizo con nadie Gran Bretaña. Se cerró filas en el Commonwealth y ya está. Sí, aparte tenía entendido que en el mercado de cereales Argentina era uno de los países que más podía ofrecer porque los competidores de Argentina, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, Australia, no me acuerdo si Corol, el autor, decía que hubo una sequía, que no rendían los terrenos, entonces no había tanta oferta de materia prima, entonces eso la favoreció a Argentina también en el mercado internacional. Sí, sí, eso es lo que estábamos hablando, viste que como el mundo occidental está bastante industrializado, Argentina un poquito se salvó, salió rápido de la recesión por ese tema, por ser productor de materias primas. Sí, igual eso es medio contradictorio, ¿no? Porque Estados Unidos es un gran productor de materias primas, de materias primas, es un gran exportador de producción primaria. Pero Entonces, su eso es mercado lo que también es mucho más grande, ¿eh? Es las dos cosas Estados Unidos. Es un país industrializado, pero nunca dejó de exportar productos primarios tampoco. Es un gran productor de alimentos. Sí, creo que también explicaba el autor en el momento del crack del 29 también, que Estados Unidos venía con una burbuja inflacionaria por el hecho de que la gente invertía muchísimo en acciones empresarias porque se veía como algo seguro, infalible, y aparte estaba haciendo una sobreproducción industrial,
cada vez se producía más y siempre había demanda, pero llega un momento que se llega al techo de la demanda. Ya había más oferta de lo que demandaba la gente, había una sobreproducción industrial. O sea, había mucha producción, pero no había por ahí un público para eso, ¿no? Tengo entendido en los años 20, los que se llaman los años locos, que después con la burbuja inflacionaria, por el hecho de cómo se fue invirtiendo todo el mundo en acciones, que se veía eso como una forma de inversión segura, pero el hecho del jueves negro, cuando bajó un poco el mercado de valores, la acción de Wall Street, y eso creó un efecto cadena en el que ante la caída de los valores se perdió la confianza en los valores de las acciones, que incluso creo que entre los que intentaron inyectar dinero para remontar la actividad económica estaban Rockefeller, pero después volvieron a caer los valores de vuelta y se perdió la confianza y todo el mundo fue a vender a lo loco y ahí se armó una crisis, ¿no? Claro, esto es consecuencia del crack. Exactamente esto. Por esto pasó, por el crack pasó esto. Es la consecuencia directa. También después hay cuestiones políticas que no sé hasta qué punto tienen demasiada incidencia, pero la realidad es que con Estados Unidos no es Perón el primero que se va a llevar a las patadas. De hecho, hay una batalla entre Inglaterra y Alemania en el marco de la Primera Guerra Mundial, acá en el Río de la Plata, la batalla del Río de la Plata. Y ahí la postura argentina es una postura de neutralidad que después va a hacer la propuesta a Estados Unidos. Estados Unidos dice que no, después dice que después la termina adoptando igual. Hay unas rispideces ahí que son bastante previas también. O sea que la industrialización no es lo único previo al peronismo, sino que también la mala relación con Estados Unidos. Bueno, y hay un cierto alineamiento con el eje también. Sí, me acuerdo, por ejemplo, que un lema de campaña que hizo Perón para la primera presidencia era Braden o Perón, que Braden era el embajador estadounidense en Argentina, me acuerdo, leyendo. Sí, después la realidad es que a Braden lo van a sacar a patadas enseguida, porque la tensión era demasiada, tampoco era que era una postura consensuada absolutamente en Estados Unidos, la postura de Braden. Se terminan poniendo a Messerschmitt, que es más pro-peronista, entre comillas. Las relaciones mejoran, después lo sacan. Digo, las relaciones con Estados Unidos son siempre tensas. Siempre. Más allá del peronismo, siguen siendo siempre tensas. Antes y después. Después un poco menos, ¿no? Pero no es algo estrictamente que tenga que ver con el peronismo. Sí, entiendo. Perdón, alguno lee al lado dice corrupción, saca una rayita, guión UCR, pero no sé lo que dice antes. ¿Dónde? Corrupción, saca una flechita, no sé qué dice, guión UCR. Sí, Mirá, yo lo que entiendo. si alguien puede entender este hermoso, yo la verdad que leer el título hoy, si alguien entiende algo de lo que dice ahí, porque ya no entiendo nada. Yo lo que entiendo que dice ahí es C-H-A-D-E, Chade o Chave, no sé qué significa. Hay muchas palabras que no se entienden del cuadro. Es una fórmula de química esto. Lo que es interesante es, por ejemplo, yo me acordaba que también es el autor, que en un momento se estaba perdiendo también el valor de la moneda argentina porque era la época del factor oro, el valor oro, y por ejemplo se seguía exportando, se seguía sacando oro para pagar los intereses de la deuda con Inglaterra o Gran Bretaña, y que el peso argentino fue perdiendo valor en base a eso, como en la política ortodoxa de lo que fue la dictadura del 30 priorizaba lo que era el pago de intereses como una forma de acceder al mercado internacional de capitales también.
asegurar eso mediante el pago de la deuda. Y cómo fue perdiendo valor la moneda con eso también, ¿no? Creo que ahí para los 30 nace el Banco Central, me parece, Tomás. Che, Ariel, es Chávez nomás, ¿eh? Hay unos escándalos de corrupción entre el 20 y el 30, que son políticos financieros que se llaman Chávez, se los conoce así, o sea que dice eso. Ah, mira, joya, gracias, che. Así que Chad. Sí, yo todo esto lo saco del texto de Corol y Berini, que estaba leyendo ese que el profesor dio la otra clase entre una lista de textos. Se puso picante la conversación, se levantó Juan. Se picó. Es que, ¿sabés? Pobre, mañana arranca todo, debe ser un despelote. Pero chicos, yo también escuché que en la universidad iban a arrancar la presencialidad. No sé si ustedes escucharon. Sí, de hecho, en realidad, en el instituto me parece que ya habían avisado de hace mucho que iban a arrancar la presencialidad, pero al final no terminó arrancando, no sé qué pasó. No sé en qué quedó, pero ya lo habían anunciado, me parece, pero que iba a empezar, pero no empezó. Así que queda en stand-by, hay que ver qué pasó. No me lo imagino a Jaco volviendo yo. Yo, gracias a Dios, a mí me llamaron para la segunda dosis ya para septiembre, así que yo una vez que tenga las 2 dosis, mientras haya protocolo y cuidado, yo no tengo problema en volver, la verdad. De hecho, se extraña un poco volver al instituto. Yo el tema es cuando uno tenga la seguridad de las 2 dosis, antes, bueno, si no queda otra, uno va, pero da medio cosa ir sin las 2 dosis. Yo tengo una nada más, de la vacuna china, la Sinopharm. ¿Ustedes chicos se pudieron vacunar? Sí, yo estoy como vos, Tommy, me falta la segunda de la Sinopharm. Ah, claro. Sí, a mí al principio no me hizo nada la vacuna, o sea, me sentí bien, pero a los 2 o 3 días me agarró una fiebre tremenda, no sé, escalofríos. Pues eso me pasó, pero yo pensé que era que al toque, en el día o al día siguiente te empezaba a caer mal, pero fue un par de días después me sentí mejor. Y tardaron bastante después en llamarme para la segunda dosis, pero me llamaron ahora para septiembre igual, falta un montón. Pero la verdad que una noticia buenísima. ¿Y cuánto era? ¿Ustedes saben, chicos, cuánto es el porcentaje o la cantidad de gente que ya tiene vacuna, incluido segunda dosis o primera dosis? ¿Puede ser que eran casi 10 millones ya de personas vacunadas? Con 2 dosis no llega al 30%. No, sí, yo me refiero también a los que tengan primera dosis. 60,6 creo. Ah, claro. Sí, porque vieron que ahora dijeron que hay como 60 y pico de casos de variante Delta en Capital, pero que a mí me contaron, y yo lo vi en los medios también, que es un misterio cómo es que esto de la variante Delta no explotó con todo como pasó en otros países, que acá más o menos está contenido. No sé si contenido o que de alguna forma no se difundió, o sea, no es que se empezó a propagar a lo loco la variante Delta, lo que tengo entendido. Yo lo que escuché con respecto a la variante Delta, no se sabe nada, obviamente, como no se supo nunca nada de todo esto, pero que como tuvimos un pico bastante fuerte y muchos contagios y estuvimos bastante mal en abril, mayo, eso atenúa la expansión de la variante, como que nos inmunizamos medio a los golpes. Claro, entiendo. Por ahí también tiene que ver el alto porcentaje de vacunación también. No digo que sea un pleno inmunidad de rebaño, pero por ahí influye, ¿no? Claro, pero con tanto contagio más primera dosis aumenta. A la pelota, me perdí, que están con la vacuna. Te perdiste bastantes cosas. Hicimos un hablemos sin saber, más o menos. Hicimos eso. Se le cortó la luz, profe. ¿A quién? ¿A Fer?
a Fernando y estuvimos charlando un poco de todo. Ah, bueno, disculpe. Bueno, yo pensé que estaba Fernando. Bueno, entonces, escuchen, de esta estructura conceptual que les planteé, que puede ser un poco enrevesada, pero me parece que ahí está fundamentalmente el lazo. Leandro me decía algo, creo que ahí me llamaron. Leandro, a ver, lo que vos repetiste es el sector más poderoso de los propietarios, digamos, de la oligarquía propietaria, terrateniente, productor exportador, eh, según varias teorías, como presenta el texto de Murmis y Portantiero, hay varias teorías. Una de las teorías que tomó Milcíades Peña era que acá en la Argentina no hubo diversificación de inversiones, que fueron propios capitales de esos sectores propietarios, productores agropecuarios, los que diversificaron primero a la producción de alimentos, bebidas, conservas, algodón, digamos, como una elaboración de la materia prima exportada, y también digamos, se unieron a capitales extranjeros. Esta es la visión de fusión, que en la Argentina hay una sola élite capitalista que es vista como burguesía industrial o productora primaria, pero que es una ilusión. Esta es la posición de Milcíades Peña. ¿Qué dicen los autores? Muy importante. Estamos de acuerdo en que en la mirada de que hubo acuerdo, pero no es fusión, dicen ellos, ¿no? Después hay otras teorías, no vamos a entrar en todas, pero hay otras que yo les comenté el otro día, digamos, la burguesía, los que hablan de la burguesía nacional, la izquierda nacionalista o nacionalismo de izquierda, el Colorado Ramos, bueno, Calabrini, Ortiz, Jaureche, muchos, el mismo Puigros, hablan de que sí hubo un desarrollo de la burguesía nacional, industrial, que después se va a unir a Perón. Bueno, Murmis y Portantiero lo que dicen es, hay un creciente empresariado, ¿sí?, que tiene una alianza como sector minoritario. Es decir, le conviene al sector empresario manufacturero liviano crecer en el marco del dominio del gran capital. Dicho de otra manera, gobernaba Agustín P. Justo, después don Roberto Marcelino Ortiz y después Castillo, claramente visto desde la política, era una superestructura de la concordancia o conservadora, radical, antipersonalista y socialista independiente. Pero no solamente estaban apoyando esta posición los productores primarios, sino que también había un desarrollo industrial asociado a esto. Hay algo que dicen los autores que determina esta hipótesis, que sería como una frase, me parece a mí, dicen los autores, no hubo ninguna propuesta de industrialización más rupturista, más progresista que la de los conservadores. Es decir, el máximo de espacio industrializador y los máximos esfuerzos hechos por el gobierno, ¿no?, desde el 35 en adelante, hasta el 43, fueron los que la industria aceptó, promovió, y los que este sector primario contuvo y entendió como razonable para no gastar más dólares en importaciones. Porque acá el juego, ¿se acuerdan que en un mundo proteccionista que achicaba el mercado, lo que empezábamos a tener era el problema de las divisas? Entonces, la exportación tenía que tener un equilibrio respecto del nivel de importaciones, ¿no? Dicho sea de paso, después hay que hacer un análisis que más adelante iremos haciendo de las deficiencias de nuestro capitalismo industrialista anómalo, que no tenía, por ejemplo, algunos insumos fundamentales como mineral de hierro, como combustible suficiente, como alguna cuestión de management. Todo eso era dependiente, seguía siendo dependiente, pero para tener un equilibrio, ahí hay una alianza de clase. Ahora, esto, Jorge, que vos me preguntabas, esa alianza de clase, esto está pensado desde el marxismo gramsciano. Se logra, es decir, una estructura de poder total a partir de una hegemonía lograda sobre un equilibrio de alianza de clase. La hegemonía es conservadora, pero en el sector de estructura de clases, en el sector productivo, en la política económica, coinciden estos intereses
y se ordenan en términos de, diría yo, mayor desarrollo de producción, mayor cantidad de empleados en la industria liviana. Uno ve los gráficos, digamos, cuantitativos y ve que crece la industria textil, crece la metalmecánica. Hay un montón de sectores que crecen mucho y crece el número de trabajadores, crece el número de establecimientos, crece la cantidad de potencia que consume eléctricamente estas industrias, ¿no? Digamos, este crecimiento de la industria sigue, durante el peronismo es exponencial, crece mucho más, y digamos que para fines de los 40, el PBI argentino va a tener la mitad de productos agropecuarios primarios y la otra mitad de productos manufacturados. Este es el proceso visto en términos generales. ¿Está, más o menos? ¿Está, Leandro? Sí. ¿Preguntas? ¿Quieren hacer alguna? Sí, profe, Sí. una consulta. ¿Crece la industria? ¿Crece el consumo también? Lógicamente, escuchen, recuerden esto como principio para estudiar. Del año 30 al año 75, la Argentina vive una etapa económica general, estamos simplificando, estamos generalizando, en donde la economía crece hacia adentro. Siempre el consumo interno va a superar a lo exportable. Es decir, exportamos menos de lo que producimos y consumimos internamente. Entonces, ¿qué es lo que se genera en términos económicos? Más mercado interno, más producción, más salario, más trabajadores ocupados en la producción, y obviamente hay un aumento del consumo. Ahora, siempre hay un equilibrio que vamos a retomar con el peronismo. ¿Qué sucede con las anomalías de este capitalismo? Porque sigue siendo un capitalismo industrial dependiente. Ferrer dice que tenemos un capitalismo, un desarrollo semi-industrial dependiente. Semi-industrial dependiente. ¿De qué dependemos? Dependemos de las máquinas, de la tecnología. Exactamente. ¿Qué, digamos, cuál va a ser? Pónganlo, esto sin duda. ¿Qué nos falta? La agenda de Perón, que continúa Frondizi, es: tenemos que alcanzar el autoabastecimiento petrolero, tenemos que montar petroquímicas, tenemos que dejar de ser montaje de automotriz, tenemos que fabricar autos, tenemos que fabricar aviones, tenemos que tener producción de máquinas, ¿no? Entonces, la siderurgia, la petroquímica, la industria automotriz, el cemento había aumentado mucho, pero sobre todo el petróleo y las represas para generar energía. Esto era algo que había que hacerlo en un contexto muy difícil, porque acá entramos en las relaciones exteriores. El periodo nacionalista, que coincide con el periodo de 1930 hasta 1955 como pensamiento político, yo diría nacional, sin cortapisas, es decir, el nacionalismo es el pensamiento estratégico, aunque sean los conservadores, podamos ver que a partir del 35 en adelante, la idea de un nacionalismo económico, de una recuperación soberana y demás, y después con Perón esto se refuerza, esto se traduce en relaciones internacionales complejas. Es decir, la Argentina va a tener una distancia de los Estados Unidos, que es el principal proveedor de tecnología, de combustible, y que en realidad nos va a generar, en vez de un puente, va a generar o vamos a generar con los Estados Unidos una ruptura diplomática que nos va a perjudicar en términos de esa cesión estratégica para producir un marco cualitativo de desarrollo. Entonces, ¿qué va a pasar? Para ponerles un hito en este desarrollo. En algún momento, a Perón, cuando se le plantea el problema de una crisis agrícola, porque hay sequía que dura un par de años, la escasez de divisa lo pone a Perón ante la necesidad de estructurar su macroeconomía. Entonces, hay que parar con la redistribución. Dice, no pidan más salario, le dice a la CGT. Se acabó el consumismo, le dice a la gente, hay discursos de Perón, son famosos, dejen de derrochar. Yo veo, dice Perón en un discurso famoso, dice, yo veo por los tachos de basura que la gente tira carne que se puede comer. O sea, a ese nivel, Perón dice, estamos consumiendo, tenemos que ahorrar,
¿Y cuál es el problema macroeconómico? La Argentina generaba divisas fundamentalmente, no por exportación de bienes manufacturados. Tenemos un periodo de exportación de bienes manufacturados, pero con el peronismo todo se consume, queda al interior de la economía. Aumentan los niveles de confort, de bienestar internos. Pero eso, ¿con qué se financia? Básicamente con lo que Perón le extrae vía IAPI a el campo, a la producción de bienes primarios. Entonces, cuando hay crisis, ahí se produce una crisis muy, muy importante del peronismo, del 49 al 50, al 51, y ahí hay que ver... Se va Miranda, ¿no? ¿Cómo? Se va Miranda, asume Gómez Morales. No, se va Miranda, viene Gómez Morales, aplica una política más ortodoxa, y obviamente lo que dice Perón a partir de ese momento es muy llamativo. La CGT le hace un planteo a Perón, porque Perón dice, mire gente, reúne al Congreso de la Productividad, me acuerdo haber leído, ¿no? No estaba ahí. Entonces dice, bueno, tenemos que producir más. Tenemos petróleo, dice Perón, y nosotros no lo podemos sacar, pero estos muchachos, ¿no? La Chevron, la pueden sacar. Bueno, se llevan la mitad, pero nosotros vamos a tener la mitad. ¿Qué dice la CGT? De ninguna manera, porque Perón estaba borrando con el codo la soberanía económica, bla, 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 ¿no? Entonces, ahí se produce un discurso muy interesante, ¿no? Una contraposición, y Perón, que es un pragmático, entiende que el capitalismo argentino necesita inversión extranjera. De hecho, viene el hermano de Eisenhower, vienen inversiones norteamericanas. Perón ahí rompe con su política anti-norteamericana, es pragmático y se abre, pero es un poco tarde. De cualquier manera, la economía peronista tiene un rebote en los últimos 50, pero no nos metamos ahí. La cuestión es que la agenda del capitalismo anómalo argentino, en este periodo semi-industrial, le falta petróleo, combustible y obviamente, bueno, mineral de hierro, siderurgia, en fin. Todo esto que Perón lo plantea en el segundo plan quinquenal, pero no se termina de concretar, queda hecho en parte, ¿no? Hecho en parte. Pero bueno, la pregunta, me fui al carajo, ¿no? Romina, ¿vos me habías preguntado? Sí, está respondida la pregunta. No, Y tengo otra consulta más. Dale. Lo último que estuvimos hablando antes de que usted tome la llamada es sobre la teoría de Germani y lo que decía Portantiero y Murmi sobre Bien, el tema de bien. lo sindical. Bien, buenísimo, buenísimo. Esto es básico. Escuchen todo. Tomás, escuchá, así anotá bien y después te voy a pedir que me lo repitas. De acuerdo. Bueno, Gino Germani funda la carrera de sociología en Argentina, ¿no? Y digamos que es uno de los primeros que toma el tema peronismo, que era un hecho maldito, y le aplica un estudio sociológico, digamos, funcionalista, no es marxista. Entonces, ¿qué es lo que dice Germani? Germani adopta su idea de que, digamos, de las economías desarrolladas atlánticas, ¿no? Entonces, para Germani el desarrollo social, derivaba de la urbanización del trabajo formal. Obviamente el trabajo formal y la urbanización siempre están intersectados en los países desarrollados por la sindicalización y por toda una tradición cultural de dialéctica entre el capital y el trabajo, que es arbitrado por el Estado de distintas maneras. Entonces, lo que ve Germani en su tesis, voy a solamente a plantearle lo que dice respecto al peronismo, que es lo más discutido, fue lo más aceptado en una época y lo más discutido, es que el peronismo es un constructo autoritario manipulador, que en general se nutre de una anomalía, que es la de un gran sector que acude a la urbanización tardíamente del sector premoderno. Es decir, la Argentina tiene espacios de producción premodernos. No están alcanzados por las transacciones del capital, la consolidación del capital, las finanzas. Es decir, estos sectores que han salido de estructuras campesinas, de estructuras precarias, los expulsa la mecanización del campo, la cierta crisis de las economías regionales, pero también los años 30 los expulsan y terminan en las conurbaciones. La más importante, la de Rosario, Córdoba y sobre todo la de Buenos Aires. Y en esos sectores, digamos,
vamos a llamarlo en términos del barrio, para Evita, para Perón, eran los cabecitas negras. Estos sectores arribados del interior, hacía poco tiempo, y que estaban asidos de una urbanización muy precaria y de una inscripción en sectores industriales livianos de reciente edificación, de reciente emergencia, es decir, textiles, metalmecánicas, sectores que recién se habían incorporado a esa industrialización creciente. Esos sectores no tenían tradición sindical. Es decir, no formaban parte de la cultura del desarrollo moderno, ¿entienden? Es decir, no habían pasado por el comunismo, por el sindicalismo, no tenían cultura clasista, ni tampoco tenían cultura del trabajo, si el capitalismo no los había preformateado. Por lo tanto, Germani los plantea como un sector de trabajadores nuevos, débiles, lábiles, que Perón los manipula y que los convierte en su principal fuerza trabajadora de adopción, clientelar. Pero esta teoría funcionó, pero sobre todo nutrió a los conceptos y a los argumentos más antiperonistas, porque se asociaba bastante bien a la fórmula manipulación, opresión, estatalización, etcétera, ¿no? Si ustedes quieren, un dominio de un Estado que iba creciendo con sectores cautivos, a los que Perón les había dado no solamente bienes materiales, les había dado inscripción en el mundo del registro sindical, sino que les había dado visibilidad ciudadana, los había convertido en peronistas, con derechos, bla, bla, bla. Bien, entonces, hasta ahí va bien, ¿no? Esta es la teoría Germani. ¿Qué vienen a decir Murmis y Portantiero? Que en realidad, cuando uno analiza los segundos años 30, lo que observa es sectores, como yo les mencioné la vez pasada, de sindicalistas y socialistas, de grandes gremios, que desde los 35 en adelante, es decir, casi una década, vienen creciendo, y en ese crecimiento y en ese desarrollo de burocratización y de poder sindical, están pugnando por inscribirse en la participación política, pero no de ninguna manera con el nivel de participación política que querían tener los anarquistas, destruyendo el Estado, o los socialistas, es decir, modificando leyes laborales para modificar el capitalismo. Ni desde los primeros sindicalistas, que creían que el sindicato era en realidad el que tenía que reemplazar al partido político. Esta vieja guardia sindical, guarden esta frase, porque también la utiliza Juan Carlos Torre. Hay un par de autores que yo les recomiendo, si en algún momento quieren leer a fondo este periodo. Hay un título que abre todo esto, que es el de Juan Carlos Torre, que es La vieja guardia sindical y Perón. Y otro que es Estanislao del Campo, que se llama Sindicalismo y Peronismo, los comienzos de un vínculo perdurable. Estos dos trabajos son los más clásicos. También hay un trabajo de, no me acuerdo, me sale López, pero no, hay otro autor, Alejandro Díaz, que es muy importante. Matullita, hay un texto de Matullita, que es el sindicalismo, del año 30 hasta no me acuerdo, hacia el 55, que también plantea esto, que el desarrollo sindical que apoyó a Perón no fue solo esos trabajadores desclasados que venían en la migración de las provincias interiores hacia la conurbación, sino que hay una vieja guardia sindical que negoció con Perón. Hay otros sectores que Perón sindicaliza, y hay a estos sectores de vieja raigambre a los que Perón les da poder y sobre los que Perón se monta, ¿no? Yo le nombré, por ejemplo, a Domenech, ¿no? Pero recuerden, por ejemplo, el nombre de Borlenghi, ¿no? Bramuglia, estos hombres que son muy importantes, porque serían, tanto Bramuglia como Borlenghi, como Mercante, son como la segunda línea de Perón. Hay un libro de Rein, John Rein, que se llama La segunda línea, hombres que nosotros no conocemos mucho, pero que forjaron esa primera década peronista, ¿no? Bueno, todos ellos venían del sindicalismo
y en general venían del sindicalismo socialista, ¿no? Socialista. De algunos de los municipales, otros de los ferroviarios. Yo le nombré a Domenech, que es un hombre que, si bien no se queda con Perón, negocia la primera etapa con Perón. Le nombré a José Peter, que era del comunismo, que era el sector, si ustedes quieren, más aguerrido, no el mayoritario. Bueno, entonces, ¿cuál sería la teoría de Murmis y Portantiero? Hay, a partir del 43, un constructo nuevo, que sería un Estado industrializador que le da un nuevo salto cualitativo al poder de los sindicatos, inscribiéndolo en una alianza con el Estado. Un Estado militar, del 43 al 46, y después un Estado de raigambre sindical, militar, nacionalista. En esto hay otras teorías que intervienen respecto de esto. Miren, muchos dicen que la alianza de clases que llevó a cabo una parte de la burguesía industrial liviana con el sector dominante del campo va a ser reemplazada en algún momento por el ejército. Se los dejo ahí colgado. ¿Qué función viene a cumplir el ejército en esta estructura de camino de la economía argentina hacia estrategias de soberanía plena? Bueno, el ejército y los sectores nacionalistas del ejército observaban con bastante pavor que en el marco del desarrollo de la Segunda Guerra, la Argentina iba a quedar no solamente muy vulnerable, sino que había perdido algunas riendas de su desarrollo estratégico. Perón repetía hasta el cansancio, ¿se acuerdan que Perón era profesor de la Escuela de Guerra? Da una conferencia en el año 43 en la Universidad de La Plata, donde él plantea que la posguerra es un periodo para el cual Argentina tiene que prepararse. Y dice, no solamente la Argentina necesita siderurgia, petroquímica, máquinas para dotar al país de seguridad, la seguridad que los militares tienen como principal estrategia, sino que ahora estos militares pensaban esos insumos para un desarrollo industrial que permitiera también un desarrollo de consumo y que estableciera un marco de dominio territorial. Perón tenía siempre claro que una posibilidad de una economía macro, en donde el ferrocarril cumpliera como sistema nervioso central de la economía, la retención de los sectores de las poblaciones en sus regiones como modo de defensa de fronteras. La idea de Perón era esta, dicho rápido, en términos militares. El avance del comunismo es indetenible si el capitalismo no se desarrolla cumpliendo las fases de un capitalismo que nos dote de las herramientas para arbitrar entre trabajadores y empresarios. Pero para arbitrar, Perón tenía claro que necesitaba que ese capitalismo se desarrollara tecnológicamente. Entonces, ahí después vamos a hablar, porque sobre esto hay mucho escrito, respecto de cuál fue la apuesta, quién iban a ser los que nos dotaran de esos insumos industriales para tener este desarrollo de calidad. Si iba a ser Alemania o si iban a ser los Estados Unidos. ¿Cuál era la posguerra que en todo caso se pensaba? ¿Entienden? Ahí el ejército cumple una función, por eso me parece que la idea del GO, el GO como solamente como una logia que piensa en tomar el poder, tiene que ser revaluada en las instancias de un sector nacionalista del ejército que mira la guerra, la Segunda Guerra, mira la posguerra en términos del poder que se está desarrollando, pero mira obviamente a la burguesía y mira a los trabajadores. Entonces, ahí hay una cosa muy interesante que dice Juan Carlos Torre en unos textos que es, Perón es el hombre de la época, pero también Perón es el hombre que le da solución a una cantidad de problemas que aparecían en el escenario, ¿no? Que es un periodo de vacancia, el periodo que va del año 42-43 en adelante es un periodo de vacancia hegemónica, no hay una hegemonía clara. Los conservadores han perdido sus hombres, el desarrollo de la guerra está tendiendo a su segunda parte, digamos, en donde los aliados avanzan, y
si ustedes quieren, una parte condenable de la mirada de estos nacionalistas es que tenían un anticomunismo muy acendrado. Es decir, pensaban el desarrollo de la Argentina fundamentalmente tratando de evitar el avance del comunismo, y con eso querían lograr que el empresariado negociara una salida hacia un estado de mayor redistribución. Perón después lo va a lograr por otra vía, la redistribución, ¿no? Entonces, digo, para cerrar esto que empecé, el peronismo sería este nuevo constructo donde una vieja guardia sindical forma parte de su alianza con Perón. No es que Perón encuentra trabajadores y los busca, sino que hay una vieja guardia sindical que pacta con Perón que tiene soluciones para una nueva etapa, ¿no? Profe, eso es lo que estuvieron hablando en algunas clases, de que en realidad Perón intenta, primero tiene un proyecto que después se les desvirtúa en realidad y termina haciendo otra cosa de lo que él pretendía al principio. O sea, él quería un desarrollo capitalista para frenar el avance del comunismo, en principio. Eso lo quiere, eso Perón lo quiere siempre eso. Perón siempre va a ser anticomunista. Y cuando le dice a los jóvenes que, bueno, es para tomar el poder, digamos, en esto yo sigo algunos autores, pero que Perón en algún momento haya tomado la prédica de la descolonización, del movimiento, y empoderar a los jóvenes, diríamos hoy, fue un ardid. Perón siempre fue un hombre de orden, no fue un hombre revolucionario en términos de lo que fue en los 60. Creo que Perón es anticomunista en el periodo 43-45 y sigue siendo anticomunista después del 45. Es decir, para Perón es un peligro el liberalismo burgués sin cortapisas, y también es un peligro, tal vez un peligro mayor, el avance del comunismo, porque desestructura las bases de un sistema de orden. Perón lo plantea casi en todos los textos. Y en ese sentido, yo es lo que propugno cuando a veces en los exámenes le pregunto, bueno, ¿qué es el háblame del nacionalismo? Y los estudiantes se quedan, el nacionalismo es complejo, larguísimo, pero si hay un nacionalismo en la Argentina es el peronismo. Hay un nacionalismo perdurable. Bueno, es el peronismo. ¿A qué dudarlo, no? El nacionalismo es la principal corriente. El nacionalismo versus el internacionalismo. Digamos, todos los nacionalistas son profundamente anticomunistas, ¿no? Anti-internacionalistas. Bueno, Juan, sí. Perdón, con respecto a esto, en principio, las medidas sociales, no todas, ¿no? Obviamente, hay matices y hay intensidades que son distintas, intenciones que son distintas, pero en definitiva forman parte la mayoría de las expresiones, desde el primer peronismo por lo menos, el consenso keynesiano que tiene lugar en Europa, que tiene lugar desde lo veníamos viendo con Jacu recién, desde la socialdemocracia alemana, que hay un avance, digamos, en la recuperación o en la adquisición de derechos, no recuperación, en la adquisición de derechos laborales, una regulación a la explotación laboral con intenciones de frenar, obviamente, el avance del comunismo. Eso me parece que no es peronista exclusivamente, digo, es un paneo más general en primera instancia. Y en segunda instancia, lo que te quería plantear, digamos, con respecto a la postura de Perón en particular, como líder, entre comillas, del movimiento, es con qué ojos termina viendo Perón a un comunismo de corte maoísta, que es radicalmente distinto al comunismo que ve en principio en la Unión Soviética. Digo, cómo pareciera que le cierra un poco más el modelo maoísta de un comunismo fuertemente centrado en la expansión industrial y con esos tintes de partido único, obviamente, se lo nota con una intencionalidad más corrida, no hacia la izquierda, porque también hay que ver cómo catalogamos al comunismo maoísta, pero sí hacia un modelo más parecido a ese, que al desarrollo capitalista que tenemos después
de los 60, digamos. Es una pregunta compleja porque en realidad yo creo que, como dice Rouquier, el peronismo va ganando catadura de modelo para digamos, no estar comparándolo. Me parece que Perón es, para responderte, en principio, después vamos a buscar, tiene pocas relaciones Perón con el maoísmo en sí mismo, ¿no? Lo que pasa es que Perón, fuera del poder, es un hombre muy inteligente y que no deja aspecto de la política internacional sin tocar. Y como él tiene que ser líder en el exilio para seguir presente en la política interna, cosa que es muy difícil a lo largo de 18 años, él está todo el tiempo, como dice Torre, amasando una pizza, ¿no? Entonces la va deformando y en todo el tiempo él reconstituye su nacionalismo y le da carácter internacional. Cuando aparece la descolonización de África, él dice, sí, nosotros planteamos esto desde la tercera posición y, digamos, Perón se mueve hasta un anti-norteamericanismo, anti-yanqui, pero nunca deja de estar en un espacio que es claramente nacionalista y hay que analizar el contexto. Yo, la verdad, no lo veo a Perón cercano al maoísmo. Si uno tuviese que hacer algún acercamiento de tipo comparativo al que no me animo, diría que obviamente está más cerca de los rasgos estructurales del maoísmo que del estalinismo, ni hablar, o del castrismo. Pero si me planto en lo que dijiste antes, que me parece muy agudo, el mundo proteccionista, es decir, todo Occidente, los Estados Unidos están creando la maravilla del periodo dorado, de la posguerra, que es el Estado mixto o la economía mixta, digamos, ¿no? Es decir, el Estado que va a terminar siendo un estado de bienestar que reconstituye el salario, baja los niveles de explotación y demás, y uno lo podría poner en términos de Hochbaum, es Occidente defendiéndose del avance comunista también, ¿no? Desapareció en el 89, 91 el comunismo, el capitalismo vuelve a ser una máquina explotadora con mayores niveles de explotación y de alienación. Entonces digo, ahí sin lugar a duda el peronismo está en ese enclave internacional. Ahora, el peronismo tiene características muy particulares, por eso es un movimiento que ha tenido el nivel de adherentes, el partido con una movilización que no tiene rasgos cercanos en Occidente. Yo digo, en términos de Latinoamérica, por ahí hay que ver al varguismo, ¿no? Pero como la estructura societal del Brasil y productiva es bastante distinta, me parece que el peronismo cobra esos rasgos particulares. Pero lo que vos dijiste es así. Es más, yo tengo un esquema donde digo, ¿qué cosa quedó afuera de Perón en la previa? Perón tomó los planes quinquenales del estalinismo y los pensó como planificación económica. Perón tomó el keynesianismo, tomó las palabras de Roosevelt, tomó lo que decía de la estatización del sindicalismo de Mussolini. Bueno, Perón, creo que el peronismo tiene algo de eso. Ahora, Perón se quedó con los nacionalistas más cerriles, aristocráticos como Palacio y Barguren, no, los echó. Se quedó con un sector de nacionalistas, antiimperialistas con los que dialogó. ¿Los hizo parte del gobierno? No. Y eso, otra... ¿Entienden? Quiero ir a esto. No quiero que nos quedemos en el peronismo porque lo vamos a tocar en clases posteriores. Pero digo, el peronismo como modelo tiene un cuerpo muy particular, que es comparable, está dentro de una estructura, pero que tiene tantas formas muy particulares y que configuran los perfiles de la Argentina para las décadas siguientes. Sí. Díganme. No, porque lo hablábamos recién con los compañeros mientras estabas en llamada. La realidad es que también hay un antiimperialismo previo a Perón, digo, bastante previo, digo, hay una tensión, las tensiones en las relaciones internacionales, sobre todo con los Estados Unidos, son difíciles, previo, que lo marcaste hace un ratito recién. Y después lo que me llamaba la atención fue que justamente cuando Perón está prácticamente atado de mano por la escasez de divisas, firma o intenta firmar ese acuerdo trunco con la Standard Oil,
los que terminan acusándolo de entreguista son la oposición, son los radicales. Frondizi escribe un libro que es Petróleo y Política. Digo, eso incluso, el nacionalismo, ahí voy con la pregunta, ¿el nacionalismo se puede caracterizar como un rasgo peronista o en realidad forma parte de una cultura política que es bastante más amplia y que trasciende, digamos, a los partidos tradicionales? Yo lo que diría es esto. Vieron que nosotros vimos, cuando comenzamos esta etapa dijimos, bueno, María Sáenz Quesada, por tomar a alguien, escribió un libro que leí en el verano que dice, bueno, el liberalismo se finita en el 43, pero se venía muriendo el liberalismo. ¿Qué venía avanzando? El nacionalismo. Desde los 20 en adelante viene creciendo como idea, como atmósfera, impregnó a los liberales, a los conservadores, impregnó a los propios comunistas, es decir, hay sectores del PC que se hacen nacionalistas y entienden al peronismo y lo empiezan a pensar desde el punto de vista marxista, de Puigros, Ramos, ¿no? Etcétera. Entonces digo, está claro que el nacionalismo no tiene un partido, ni es un esquema. De la misma manera que el marxismo o de la misma manera que el liberalismo tiene múltiples formas partidarias y múltiples formas de política económica. En eso coincido con vos. Perfectamente. Va a seguir por otras vías. Es más, creo que este nicho que tenemos en la historia argentina, ¿el nicho cuál es? Los movimientos nacionales y populares. Irigoyenismo, peronismo, y Alfonsín quiso crear su movimiento, no llegó, ¿no? Estuvo en Parque Norte en el 85 a un minuto de convalidarse como tercer movimiento popular y nacional y popular. Entonces digo, el nacionalismo parece estar en sectores del radicalismo claramente, y después hay sectores de nacionalistas que dicen nosotros somos los nacionalistas, los que traemos al puro nacionalismo, que es Rosas, ¿no? Que son como un cristalizado de soberanía, patria, jerarquía, los sectores más radicales. Entonces, lo que digo es, estoy de acuerdo con vos. Ahora, dicho todo esto, el peronismo es el que configura los patrones más determinantes y populariza elementos del nacionalismo. Populariza elementos del nacionalismo, ¿no? Es decir, los de soberanía económica, los de la expansión del Estado, los de mantener a regla, digamos, la inversión privada. Creo que ahí el peronismo triunfó en este aspecto, en ese aspecto del pensamiento nacional. Pero coincido con vos, sí. Tomás. Sí, profesor, yo quería preguntar si el peronismo entonces combinó los factores de, por ejemplo, el culto a la personalidad de un líder carismático, dirigente de masas, junto con una profundización en los sentimientos nacionalistas y de defensa de soberanía nacional. Si eso se combinó, pues justo estamos viendo en clase mundial también como los gobiernos de los años 30 en Europa también utilizan ese factor del líder carismático, el dirigente de masas, y si Perón se basó en esos modelos para después forjar lo que es su figura de líder carismático. Sí, Tomás, muy bien, es así. Ni más ni menos, es así, sí. Creo que sí, de nuevo, lo vamos a ver con las particularidades del peronismo, ¿no? Es decir, el peronismo no fue fascismo, es decir, tuvo elementos fascistas, pero digo, tuvo elementos plebiscitarios, los elementos de la estética peronista son muy particulares, la parafernalia peronista es muy particular, es decir, la estructuración del movimiento también lo es. Sí, Ernesto, adelante. Sí, en base, siguiendo con la respuesta que le estás dando a Tomás y con lo que estuvo comentando Maxi recién. Entonces, el peronismo sería algo, una cosa intermedia, digamos, o sea, porque si bien, como dijiste vos, no quiere el comunismo, pero toma claramente todos los derechos, no son derechos, todos los proyectos de ley, ponele, de los socialistas. Y también tiene claramente
si bien no es de derecha totalmente, toma cosas del fascismo, cosas del nazismo, el tema de toda la parafernalia militar y demás. O sea, ¿qué sería? Una cosa amorfa en el medio entre esas dos situaciones, o es entre esas dos ideologías. ¿Cómo Sí, es? también, perdón, profesor, no hable. Adelante, adelante. No, que justamente también creo que Perón lo dijo en una ocasión, el hecho de la tercera posición, una posición separada sin comprometerse completamente con ninguno de los dos sectores que estaban chocando en ese momento, ya al comienzo de la posguerra y ya lo que se estaba marcando como Guerra Fría, ¿no? Que tomaba elementos de uno o de otro, pero no se comprometía completamente con ninguno de los dos sectores, que justo hablamos cuando estaba en la llamada, profesor, que un lema de campaña de Perón era Braden o Perón, Braden el embajador estadounidense, que justamente uno de sus lemas de campaña era la oposición a ese imperialismo estadounidense, ¿no? Sí, exactamente, pero para contestarle a Ernesto, todo lo que dijiste, la verdad es que después de 40 años de lectura, honestamente, no leí todo el tiempo peronismo, pero quiero decir, muchos libros, yo me niego a una nueva clasificación. Hay textos que por ahí te proponen 5 o 6 caracterizaciones del peronismo. Me parece que en la posición, me parece más razonable es plantearse si el peronismo no es un modelo particular y no construirlo a partir de comparaciones, aunque contextualizado. Es claro que el peronismo pertenece a un periodo proteccionista, que está en un contexto de guerra y posguerra, que el peronismo surge de la alianza de un sector industrialista y de militares, de una dictadura, en un proceso antiimperialista y de la deriva de una ruptura nacionalista con la influencia británica. En fin, todo esto son contextos. Ahora, el derrotero del peronismo, haríamos mal en definirlo ahora. Por ahí podemos encontrar, después de ver el 43-45, características muy centrales de ese primer peronismo, pero después del 55 al 72, 73, se van a diluir, como decíamos recién, van a aparecer otros personajes, otros procesos, y vamos a estar hablando de otro peronismo, y del 73 al 76 vamos a estar hablando de otros, como vimos a principio de año, y a la salida en el 81 vamos a estar hablando de otro, y en el 85 vamos a estar hablando de otro, y en el 89 al 99 vamos a estar hablando de otro, y en el 2002 de otro, y en el 2003 de otro. Entonces, digo, es tan complejo, si queremos poner la rúbrica peronismo, yo me animaría a decirles, esto que dijeron está bien, lo que dijo Tomás está bien, lo que dijo Maxi me parece que está muy ajustado, pero bueno, quería, para cerrar hoy, dejarles este esquema que es abominable, pero que por lo menos para marcar lo que habíamos dicho del 30 al 43, ¿no? Década infame, ¿se acuerdan? Habíamos dicho en la parte superior fraude y corrupción, habíamos hecho un eje ahí en el pacto Roca-Róncima, transportes urbanos, ferrocarril, carnes, escándalo en el Cerrado, aparece el tema del petróleo también, que va a dar lugar, entre otras causas, al golpe. Y después, profesor, ¿el golpe del 30? En el golpe del 30 y después sigue porque Patrón Costas, que va a ser el candidato de Castillo, es un hombre que tiene intereses pactados con la industria petrolera americana. Entonces ahí también aparece un intento de evitar no solamente la continuidad Castillo-Patrón Costas, sino evitar este tipo de acuerdos de la lucha entre los dos capitalismos. Estamos en un periodo donde los británicos están queriendo ir y tratando de sacar la mejor tajada de sus inversiones de décadas, y los americanos están entrando, están penetrando, tienen muchos capitales y quieren seguir penetrando en las mejores condiciones. Sí, justamente, perdón. Sí, Tomás. No, que justamente en Corol y Benini dice que en la dictadura del año 30 es más ortodoxa que el gobierno anterior de Irigoyen en el hecho de que ya estaba sintiéndose los efectos de la Gran Depresión y que la dictadura en el gobierno de Uriburu busca tomar medidas
en el hecho de que tomar, por ejemplo, los impuestos que ya existían, endurecerlos y sacar más, y a la vez crear más impuestos nuevos para lograr recaudar más dinero y a la vez, por otro lado, se buscaba pagar los intereses de deuda con Gran Bretaña porque se veía primero por una cuestión de prestigio internacional y segundo por el acceso al mercado internacional de capitales. Pero aparte el hecho, decía el texto, que los ajustes que hacía Uriburu eran injustificados para el marco dentro del que se estaba pagando las deudas. Además del hecho de que Argentina la crisis la afectó, pero no con tanta gravedad como otros países, por el hecho de que nosotros éramos exportadores de materias primas que eran de difícil sustitución. O sea, a pesar de la crisis se bajó el precio, pero hasta cierto límite, porque eran materiales de difícil sustitución y, por ejemplo, incluso a nosotros nos favoreció lo que era en el mercado internacional la oferta de materias primas, porque otros países como Australia, Canadá, Estados Unidos tuvieron sequías y eso a nosotros nos favoreció. O sea, en el contexto de lo que es finales del 20 y del 30, Argentina tuvo un periodo de recesión, pero en comparación con las economías capitalistas de la periferia de Europa y Norteamérica que se recuperaron del todo en la Segunda Guerra Mundial y después, nosotros tuvimos una recuperación anterior, ¿no? Sí, señor, lo dijimos, Tomás, pero lo planteaste muy bien. Bueno, para cerrar hoy, entonces yo les había dicho, tenemos... Daniel, dale. Juan, te quería hacer una consulta en el sentido por lo que leí, ¿no? En el sentido que vos decís primer peronismo, segundo y tercero. Lo interpreto como que para acercar a hacer una aproximación al peronismo hay que situarlo en el contexto del discurso propio de Perón, primero utilizando esa idea del cuartel marcado nacionalista y después variando, pero según el contexto que había acá. Me quedé pensando en lo que dijiste del cuartel. Claro, porque en un discurso, no me acuerdo qué autor era, la verdad no me acuerdo, pero decía que esto de que siempre toda la disputa se utilizaba como resolución al poder militar, ¿no? Que era como un cuartel que siempre estaba observando cómo se desarrollaban las problemáticas de la sociedad. No, vos querés decir que con Ruquier hay como un... Con Ruquier dijimos al principio... Es el micrófono de Daniel. Ahí está. Daniel, ahí está el micrófono. Daniel, decíamos que con Ruquier al principio hablábamos del pretorianismo y que el periodo 30-84, todo el periodo, él lo llama pretorianismo porque los militares fungen como gobiernos que dominan el gobierno, caso Perón, caso Agustín P. Justo, o tienen el tutelaje de los gobiernos, un tutelaje de distinto tipo, porque le marcan los límites, porque los cooptan. Digamos, esa es la idea de la hipótesis, la teoría que tiene Ruquier, que usamos al principio con el tema de la era militar. Bueno. Claro, Juan, perdón, me quedé con esa idea, eso lo había interpretado como un acercamiento a una identidad primero, no sé si tirando al nacionalismo. Y después, no, bueno, con el... Igual yo pensé que vos venías por un texto que yo todavía no les comenté, de Eliseo Verón, que hablan de el discurso peronista. Entonces, creo que lo escribe alguien más, Verón, no me acuerdo. Bueno, pero lo que dicen ellos es, el análisis del discurso peronista, dicen, Perón es tan... está bien, Leandro, tranquilo, es tan inteligente, digamos, que construye, hoy diríamos un relato, en donde él dice, en un discurso, yo me fui del cuartel para convertirme en el primer trabajador y sumarme al pueblo. Es decir, Perón, en el discurso, habla del cuartel y de la sociedad como un camino de abandono, es decir, dejé de ser militar para convertirme este hombre entre los hombres y acudir al rescate de los trabajadores. Cuando en realidad, digamos, la realidad es que Perón es un hombre de Estado, pertenece al Estado desde el año 30, está incorporado en los resortes estratégicos del Estado y no deja nunca de pensar como militar. Es un político
magnífico. Digamos, me parece que tiene solamente desde el punto de vista de la metodología de la acción estratégica de todos los resortes contextuales, digamos, se le puede comparar, no estoy hablando en términos valorativos, en términos del poder que generó en un periodo muy extenso Roca y él. Los dos dominaban no solamente los resortes de la coerción, de la manipulación, de todo el espectro político, de todo el sistema, ¿no? Entonces, digo, Perón establece este discurso, dice Perón, de donde dice, bueno, yo abandoné el cuartel, dejé de ser militar. Y entonces voy, por eso te tomé lo del cuartel. Bueno, gente, escuchen. Mañana. Sí, Juan, era ese texto, ahora me hiciste acordar sí, porque sí, el bueno, discurso es como que lo manipula. Exactamente, mañana lo retomamos. Bueno, mañana analizamos el otro esquema que creo que es un poco más explicativo. Vamos a Murmis y Portantiero, si les parece, lo continuamos, sobre todo la segunda parte. Y después quería hablarles un poco de dos cosas. Un poco de la cultura de esos años de los 30, la literatura, las ideas, la estética, la cultura católica que se desarrolla fenomenalmente unida al nacionalismo y que genera marchas por las calles. Los militantes de los 30 y de los 40 eran jóvenes vestidos de fascistas. La Liga Republicana, la Liga Cívica, que continuaban a la Liga Republicana, copiaban a las fuerzas hitlerianas, a las fuerzas franquistas y a las fuerzas mussolinianas que iban por las calles pidiendo que. Pero escuchen, ¿dónde captaban a esos ñatos que se vestían y marchaban por las calles? En las escuelas católicas, en las escuelas secundarias. Los pibes iban a las plazas, llenaban la Plaza San Martín y eran todos nacionalistas católicos que se ponían ese uniforme y marchaban por las calles. Es decir, hay un panorama, una atmósfera castrense que se expande. Entre ellos les quería leer algunos discursos, por ejemplo, tenemos algunos niatos en la época que son maravillosos. Fresco, Manuel Fresco. Hay un discurso en 1937 donde el tipo, en un acto, hace... Gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro, claro. Obviamente Ortiz lo interviene en la provincia. Pero habla de Mussolini y de Hitler como grandes hombres del momento, digamos, ¿no? Y la gente aplaude. Y habla de cómo educar a los niños en términos fascinazistas. Entonces digo, esto de cómo la Argentina se va incorporando también con la Guerra Civil Española a un escenario muy castrense, muy católico. El Congreso Eucarístico del 34 ve las movilizaciones más gigantescas que había tenido Buenos Aires en la época. Congreso Eucarístico. La sociedad argentina es católica, ¿entienden? Lo manifiesta y anda por las calles. Y los jóvenes son militantes del nacionalismo católico. Fresco hace los deportes Evita, ¿no? Exactamente. Todo el tema del atletismo y demás. Todo tiene, por eso digo, todo tiene una continuidad para que no nos parezca después que venimos de una cultura que solo es peronista, digamos. Hay una sociedad que va construyendo estos modelos de sociabilidad, de estética, etcétera, ¿no? Entonces digo, lo voy a dar en términos generales, me parecería muy piola que hagamos un trabajo práctico sobre esto mismo. La sociedad y la cultura como hicimos en el primer cuatrimestre. Entonces, la segunda parte les propongo a ver de dónde podemos leer. Gente, 16. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.